Pero, ¿en qué anda la izquierda, maestro? No lo sé, verdaderamente no lo sé. Intuyo que estará en el debate si conviene y es posible unificar fuerzas como en algún otro momento o si cada uno seguirá con su banderita por separado. Bueno, le vamos a preguntar a Julio Quintana, pero antes de ir a específicamente a lo que está haciendo la izquierda, le vamos a pedir también una opinión de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando en la provincia. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo andás? Daniel y Gonzalo, te saludamos. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo están? Los escucho un poquito bajito nada más, Ah, ujú. pero bien. Ahora no subimos el volumen. No sé, el estado de la situación de la provincia, ¿qué te parece? Es claro que Salta en este momento está sufriendo, podríamos decir padeciendo, la suma de una serie de contradicciones que se acumulan hace mucho tiempo. Por ejemplo, si vos tomás, escuchaba recién que ustedes hablaban de la catástrofe ambiental que han implicado los incendios en la zona. Estos incendios, el gobierno dice que son responsabilidad de una sequía histórica, que es cierto que efectivamente existe, pero no tiene en cuenta, por ejemplo, cómo se ha desinvertido literalmente en lo que es la posibilidad de una acción ante el cuadro de una sequía de estas características, cuando, por ejemplo, todos los días se discuten las consecuencias del calentamiento global a nivel general, a nivel internacional, etcétera. Por ejemplo, Europa acaba de pasar la peor sequía en los últimos 1000 años, y desde este punto de vista tampoco se han tomado las medidas adecuadas como para, por ejemplo, abastecer no solamente los departamentos de bomberos, de atención, por ejemplo, a incendios, defensa civil, etcétera, sino, por ejemplo, tampoco el abastecimiento de agua, que es el otro gran problema que tenemos hoy en día en el norte. El gobierno también le echaba la culpa a la sequía, pero resulta que ahora, bajo un reguero de protestas, cortes de ruta y reclamos de la población, sobre todo el departamento de San Martín, ha logrado restituir el nivel histórico del dique que alimenta al conjunto de la población de esa zona. Es decir, que acá el problema son las obras, y en todo ese escenario también se ha puesto en evidencia las famosas obras del Fondo de Reparación Histórica del Fondo Bicentenario que nunca se hicieron. Entonces, las contradicciones, las crisis que hoy en día se nos presentan como naturales son la expresión clara de una serie de contradicciones que se han sumado en el tiempo y que el gobierno no está dispuesto a atender. Lo mismo pasa con el tema de la salud. Julio, es clarito lo que nos estás contando, el gobierno no está dispuesto a resolver estos problemas, nos decís, y la oposición ofrece una alternativa a ese desinterés del gobierno, del oficialismo. Por supuesto que no, porque son parte del problema. Es decir, acá, por ejemplo, en Salta, más que en ningún otro lado del país probablemente, pero es un fenómeno claramente nacional, ya está muy difícil hablar de qué estrictamente es la oposición, porque el gobierno de Sáenz ha cooptado tanto macristas como kirchneristas, y desde ese punto de vista también a sectores del Frente de Todos y sectores de Juntos por el Cambio. Entonces está difícil hablar de oposición, pero el problema político que quiero señalar es que tanto las facciones de uno u otro bloque que han gobernado los últimos 10 años, por lo menos Argentina, son claramente partícipes de este problema que hoy en día tenemos y que está explotando bajo diversas formas. Y no hay que perder de vista, por supuesto también, la clara tendencia a la explosión digamos, la generalización de luchas de trabajadores, etcétera, bajo un marco inflacionario que sigue creciendo y que desde este punto de vista también pone en cuestión el agotamiento de un plan político, que es el famoso plan Llegar de Massa, que ha tomado toda una serie de medidas inflacionarias en el último tiempo, como por ejemplo un bono dual para los especuladores con la deuda pública en pesos de Argentina, el famoso dólar soja, ahora una nueva edición de dólar soja, y que han apoyado tanto uno como otros. Entonces, cuando vos me decís qué pasa con la oposición, independientemente que podamos cuestionar quién está de ese lado del mostrador, es claro que han sido partícipes, por lo menos la oposición tradicional,
de todo este proceso político, y por el contrario son los que han enfrentado y seguramente van a estar del otro lado del mostrador en relación a los reclamos obreros y populares que necesariamente van a surgir y se van a generalizar en el marco de este cuadro. Ahora, coincido con eso, ¿no? Digamos, hay una serie de paradigmas, de coordenadas que tanto el oficialismo como la oposición, digamos, comparten. Si no veo a nadie de la oposición en Salta, digamos, pensando en invertir grandes fortunas para resolver el problema de agua en la provincia. Eso estoy claro, pero más allá de eso hay luchas entre ellos, ¿sí? Y al gobierno parece que al gobierno salteño en este caso parece que le empiezan a entrar ciertas preocupaciones con que un sector de la llamada oposición, entre comillas, digamos, empiece a juntar, porque aparte hay cierta convicción en parte de esa llamada oposición de que efectivamente sí se le puede ganar al oficialismo. Y bueno, eso... mira, yo recuerdo, permitime que te cite, Sí. porque vos en algún momento, ahora no tengo el artículo, tus declaraciones acá en mano, pero yo recuerdo que alguna vez vos destacaste que este gobierno tiene un 30% aproximadamente de imagen positiva y un 60% de la población no lo votaría. Y las últimas encuestas que por lo menos se han conocido de manera pública, por ejemplo, una que no la ha reflejado, pero que ha sido citada por la política online, también da números similares. Es decir que acá la supremacía, entre comillas, de Sáenz, que muchos dicen que bueno, que se lleva puesto a todo el mundo, está cuestionada desde este punto de vista de que hay un enorme sector de la población que, por ejemplo, pondría en cuestión si lo votó o no. Pero de todos modos el problema que preocupa al oficialismo y al conjunto de los bloques políticos desde nuestro punto de vista no es ese. Acá tenemos una situación política que está absolutamente determinada por una bancarrota económica que no ha sido resuelta. Vuelvo a este problema de que hoy en día tenemos nuevamente una tendencia alcista, por ejemplo, en lo que son los famosos dólares paralelos, en particular el dólar blue. Y tenemos a la vez una incapacidad del gobierno para renovar en los términos que lo venía haciendo la deuda pública en pesos, aun cuando les dio este famoso bono Duval que acabo de criticar, que le da rendimientos en o bajo tasas fijadas por la inflación o por la evolución del dólar según convenga. Es decir, que después de haberle dado toda una serie de formas de beneficio asegurado que han sido solventadas bajo una fenomenal emisión de pesos y que está en la base del proceso inflacionario actual, de todos modos los grandes especuladores no confían que este gobierno pueda sobrellevar el esquema económico actual, ya no hasta las próximas elecciones, sino probablemente hasta mediados o principios de año, del año que viene, y hay todo un sector de la gran burguesía argentina que está exigiendo una devaluación que por ahora el gobierno niega, pero el problema es que no está clara las condiciones del gobierno para evitar tampoco que se produzca una corrida al estilo de la que se llevó puesto a Guzmán. Y esto remite a lo que yo en un momento también en tu programa establecí como una verdadera crisis terminal de este gobierno, que no está saldada, más allá de que en el marco de la terapia intensiva en que se encuentra y la colaboración, ya no solamente de los bloques que hacen al frente de todos, sino de sectores del radicalismo, el propio Larreta, etcétera, es decir, sectores de Juntos por el Cambio, se haya armado un esquema a través de un presupuesto claramente dictado por el Fondo Monetario Internacional, ya no con ajustes tendenciales desde el punto de vista inflacionario, sino literales desde el punto de vista de la reducción neta de partidas, sobre todo en gastos sociales, niñez, etcétera. Toda esa coalición se pone en crisis de cara a esta situación explosiva y de cara a que todos ellos tienen que ir a pugnar entre ellos mismos en el marco de las próximas elecciones que bajo este cuadro están cuestionadas claramente como salida y como un factor de estructuración de una alternativa política, no solo a nivel provincial, sino también a nivel nacional. Este es el problema que tenemos y que fuertemente tiene que discutir la clase trabajadora. Eso, perdón, no, adelante, Daniel. No,
Por eso, ahí volvemos otra vez a Salta, Julio, porque recién citábamos números. 30% dispuesto a votar al gobierno provincial, 60% vos le preguntás, te dice, preferiría no votarlo. Ahora, ese 70%, si no hay una alternativa al frente, muy probablemente el 50% de ese 70% termine votando, ¿sí?, al propio gobierno provincial. La alternativa parece por derecha. Es increíble esta provincia, ¿no? Uno cree que ya no hay más derecha posible, pero siempre hay un poco más de derecha posible. Y ahí digo, bueno, la izquierda, ¿qué va a hacer ante un estado ante una sensación de la población, digamos, de insatisfacción evidente, pero que también cuando busca cosas, digamos, no la encuentra y después, bueno, se queda con lo que tiene a mano? Yo sé de que en el programa de tu partido y demás, hay cosas que trascienden lo meramente electoral, pero bueno, lo electoral también existe y también es una forma, si se quiere, de ir organizando fuerza, musculatura y demás. Porque en serio, es como, te voy a usar términos de mercado, hay demanda de parte de la población por cosas nuevas, pero la dirigencia no oferta nada. Por supuesto, porque el marco electoral en realidad es un marco estrecho para resolver la crisis que tenemos, pero también para poder resolver lo que podríamos decir esa demanda de insatisfacción que vos reflejás. Te pongo un ejemplo, mira. Sí. Suponete que, porque yo veo que a ustedes siempre le ha preocupado, y creo que es una preocupación muy legítima, el problema del desarrollo de ciertas candidaturas derechistas a nivel nacional y acá local, sobre todo con Milei, etcétera. Bajo las actuales condiciones es indiscutible, el propio Milei lo reconoce, que él solamente podría llegar a discutir una presidencia de la nación bajo un balotaje. Él mismo dice, si yo entro a discutir un balotaje, yo gano la elección. Bueno, eso siempre es una especulación, pero él se coloca ahí como alguien que puede jugar ese rol. El problema es si después va a tener los recursos políticos para gobernar. Tenemos el hecho contradictorio de que, por ejemplo, en Brasil, que se toma la elección brasileña siempre como un parámetro para ver qué puede pasar posteriormente en Argentina y viceversa, que acaba de ganar Lula un balotaje, pero después de haber hecho un acuerdo con un sector derechista que, por ejemplo, estuvo colaborando con el ejército brasileño en el golpe contra Dilma Rousseff. Ajá. Y con la cárcel del propio Lula. Así es. Y que desde este punto de vista también ha garantizado una clara derechización de las propias posiciones de Lula, etcétera, y ahora Lula va a tener que gobernar con un parlamento en donde todavía hay una gran mayoría bolsonarista y estados claves gobernados por el bolsonarismo. Es decir, que acá hay un problema de que ya no sirve ganar estrictamente una elección. Te puedo interrumpir, Julio, porque me interesa muchísimo esa discusión, aunque creo que tenemos puntos de vista distintos sobre el mismo tema. Porque a mí me queda la sensación a veces que está la cuestión del posibilismo y del ultraposibilismo, ¿viste? El posibilismo es, por ejemplo, en términos nacionales, Alberto Fernández. Te dice, bueno, a mí me gustaría hacer eso, pero no me da el cuero, no me da el músculo y demás, y entonces hago esto, ¿no? Que siempre un poco menos de lo que a él le gustaría o lo que sería deseable para el país y demás. Y es un debate, digamos, que yo sinceramente me siento medio como prisionero, medio como reo, porque también me gusta mirar, digamos, las relaciones de fuerza y a veces le doy la razón, a veces no. Pero después, la alternativa a eso está el ultraposibilismo, que es Macri hoy, que te dice, no, acá hay que hacer esto, no se puede hacer más nada, y esto es hacerte bosta, ¿sí? Ya lo dijo, legislación, y entonces ellos, o sea, mientras Alberto Fernández o el progresismo te dice, a mí me gustaría hacer esto, pero no puedo, ¿sí? Por lo menos te deja la sensación de que hay alguna otra cosa mejor. Pero viene la derecha, llámese Bolsonaro, llámese Macri, llámese Bullrich y demás, y no te dice que hay varias posibilidades, te dice que hay una sola, que es destruir el país, para que supuestamente se salve. En ese debate, digamos, que uno por ahí siente que la izquierda tendría que estar en este debate, incluso con sectores que no necesariamente piensan igual que ustedes, pero
que no son el macrismo. ¿Cómo lo ves? Porque en serio, ahí hay como un cuello de botella, me parece. Para todo, ¿no? No solamente para la izquierda. No, yo te entiendo. Ahora, lo que yo quiero señalar es que hay una dinámica de crisis que condiciona todo el proceso electoral. Por ejemplo, Juntos por el Cambio todavía no sabe quién va a ser, por ejemplo, su candidato, y si hay uno que hoy en día, en el último momento, está discutiendo la posibilidad de resignar su candidatura según las propias encuestas, es Macri. Y, por ejemplo, está probando, si no avanza, ¿no es cierto?, con Patricia Bullrich. Y después lo tenés a Morales. Y después lo tenés a Larreta. Dentro del propio PRO, ¿no es cierto?, también está Vidal. Dentro del radicalismo está Manes, y en este desastre, Carrió sale a amenazar con que si no se ponen de acuerdo entre ellos, ella también saldría a pelearla, con una candidatura propia. Es decir, que la oposición no tiene condiciones para disputar nada, y cualquier elección a la que vayan van a ir probablemente fragmentados, y aún si se llegan a unir bajo compromiso no está claro si después van a colaborar, y por lo tanto después si tienen los recursos para gobernar. Este creo que es el problema que tenemos que seguir, sobre todo los que nos declaramos socialistas, porque el señalamiento fundamental que tenemos que hacer nosotros en el marco de un proceso electoral formalmente declarado, pero que está en cuestión por toda esta dinámica de crisis que trato de señalar, es que acá el punto clave es que los trabajadores tienen que aprovechar para desenvolver sus luchas, como por ejemplo, en cierto modo ha pasado con la autoconvocatoria de la salud en Ciudad de Buenos Aires, que después se ha completado con autoconvocatoria de la salud en diferentes provincias, y una de ellas en Salta, en donde están reclamando aumento del 100% salarial, 82% móviles, reivindicaciones históricas, y el gobierno, por ejemplo, responde de manera fascistizante, porque el hecho de sancionar a los médicos, que ahora Esteban ha dicho que no lo van a hacer, pero en un momento mandaron al asesor legal del Ministerio de Salud a decirle a los gerentes de los hospitales que tenían que sancionar a todos los médicos autoconvocados, es un hecho fascistizante que es festejado por kirchneristas, por macristas, etcétera, y acá la tendencia que se desenvuelve es la tendencia de la huelga general, y encima autoconvocada, porque ya tenemos los docentes que históricamente se autoconvocan en la provincia. Ahora los de salud. Del año pasado hubo una convocatoria muy importante de los judiciales. Entonces, bajo un escenario de crisis, donde la inflación va a seguir carcomiendo los salarios y donde probablemente haya un rodrigazo, acá el problema de la huelga general se plantea como un problema que se puede desenvolver previamente a una elección. La izquierda tiene que estar en esto. Y por eso nosotros insistimos en la necesidad de un congreso de la clase trabajadora que aúne sus fuerzas, que coordine, concentre, y la huelga general, para en ese marco pelear una salida política. Después, en el desarrollo de las elecciones, nosotros iremos a pelear por esta perspectiva, que es la perspectiva del desarrollo de una alternativa independiente, que es lo que va a evitar, en la medida que se consume, que acá la clase obrera siga presa de las variantes de posibilidades que se van desarrollando en uno u otro momento de la crisis, que son todas hostiles a sus intereses históricos y que por lo mismo terminan fracasando una vez votadas. Y la izquierda, por el contrario, pero vos sabés bien nuestra posición, nosotros la vemos de manera muy crítica, porque por el contrario está metida en esta lógica de que acá el problema es hacer una serie de combinaciones para ver si puede explotar en términos posibilistas esta situación, y el resultado ha sido penoso. Es decir, ha retrocedido desde el punto de vista de los propios números electorales, de sus posiciones electorales, etcétera, ha abandonado posiciones históricas, por ejemplo, de organizaciones del movimiento obrero, planteos como la huelga general, un congreso de trabajadores, etcétera, en nombre de adocenarse para tener un lenguaje que le permita ver si explota las posibilidades electorales del momento en relación, por ejemplo, a los nuevos sectores que ellos consideran los que tienen que apuntar en el marco de una elección, la juventud, las mujeres, las disidencias, etcétera.
Por el contrario, la crisis aquí plantea el problema de una verdadera estructuración en el movimiento obrero y en el movimiento de los explotados por el desarrollo de una alternativa propia. Nuestra participación electoral va a estar al servicio de este desarrollo. Perfecto, Julio, en realidad pudiera seguir hablando bastante más, pero ya se nos fue bastante el tiempo. Bueno, espero haberte contestado, no sé si... Ha sido No, clarísimo sí. el análisis. Y a mí simplemente me interesa preguntar, frente a este análisis, ¿qué construcción política se hace en la provincia que tenemos elecciones dentro de 20 minutos? Bueno, mira, nosotros este viernes vamos a una asamblea de simpatizantes donde vamos a discutir una fuerte campaña en defensa de la lucha de los trabajadores de la salud, por ejemplo. En este momento, nuestros compañeros de Colonia Santa Rosa están jugados en un reclamo popular muy sentido, que es el equipamiento del hospital de la zona, y contra una sanción sobre los 3 principales dirigentes de ese hospital que están reclamando por insumos, por más personal, y contra un gerente que actúa despóticamente por cuenta y orden del Ministerio de Salud. A principios y mediados de diciembre vamos a hacer una gira por Orán y San Martín, les adelanto la primicia, para continuar un desarrollo de una política obrera y socialista sobre trabajadores que hoy en día están en departamentos que son probablemente los focos de crisis más agudos que tenemos hoy en día y que históricamente también han sido los que han dado mayores respuestas obreras y populares en el marco de crisis de estas características. Entonces estamos jugados al desarrollo de esa construcción, pero esa construcción es la expresión del propio movimiento en desarrollo y avance, y bueno, después veremos qué traducción electoral tiene. Pero ahora hay que disputar en este terreno de las luchas en curso. Julito, gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, hablamos de muchas cosas, todas interesantes, y que abren campo de análisis, ¿no? Hasta cualquier momento, hermano. Al contrario, le agradezco a ustedes y muchas gracias por el llamado. Hasta luego, un abrazo grande. Hasta luego. Pasaba